Buenos días, niños. Hoy vamos a trabajar la centena de millar. Para trabajar la centena de millar, yo les he entregado esta hojita que dice el coronavirus. Hay que leer esta hojita, sobre todo los datos que tiene. Son los datos de los países donde se realiza la pandemia, está afectando la pandemia, y estos datos tienen el número de habitantes, los casos reportados y los fallecidos en cada país. Sería bueno que lo leas antes de empezar la clase. Bien, para empezar la clase se necesita primero de un tablero de valor posicional. ¿En qué consiste el tablero de valor posicional? Es un tablero donde se ubican los dígitos de cada número para poder saber su valor numérico, su valor relativo, el valor que ocupa en cada ubicación del tablero de valor posicional. El tablero consta de 3 partes: periodo, clase y orden. El periodo es la parte más extensa del tablero de valor posicional. Como puedes ver, un periodo abarca 1, 2 clases. 2 clases, un periodo abarca 6 órdenes. Las clases solo son 2. En cada periodo solo hay 2 clases, la clase de unidades y la clase de millares. Ahora, el orden. Una clase tiene 3 órdenes. El orden de las unidades, las decenas y las centenas. Cuando pasamos a la clase de los millares, el orden se llama unidad de millar, decena de millar, centena de millar. Y si estamos en el periodo de los millones, el orden se llamará unidad de millón, decena de millón, centena de millón, unidad de millar de millón, decena de millar de millón, así sucesivamente. Por eso es que este tablero no está cerrado hacia la izquierda, ¿sí? Ahora, acá tenemos un número, es 148.200. ¿Y qué se hace con ese número? El tablero de valor posicional también nos permite analizar sus órdenes. Por ejemplo, acá si yo leo 14, ¿ve? 14, diré 14 decenas de millar, ¿ve? 14 decenas de millar. Si yo leo 148, diré 148 unidades de millar. Acá lo dice, 148 unidades de millar. Si yo leo hasta 1482, será que 1482 centenas. Yo puedo decir ahí que 148.200, o sea, 148.200 tiene 1482 centenas. También puede tener 14.280 20 decenas. Perdón, 14.820 decenas. ¿Sí? Pero eso no es nuestro tema. Nuestro tema es la lectura y la escritura de los números. Y para eso vamos a hacer uso de esa tabla. Ahora, dice, escribe en letras y números los habitantes de, primero, Italia. En Italia, nosotros tenemos, yo lo voy a escribir acá, con rojito, es así, 60, 359, 546. Ahí está. Ahora, para poder escribir o saber cómo se lee este número, lo que debemos hacer es separar los números según sus orden y según la clase. Recordamos que una clase se agrupa en tres órdenes, entonces separamos así. Primero, una orden, que es la clase de o el periodo de unidades. Luego viene otros 3. Ya está. Lo hemos separado de esa manera. Entonces, en la parte superior quedará la clase de los millares. Y esa clase de millares se lee como 1000, ¿no? Y en la parte inferior quedan los periodos. El periodo de unidades y el periodo de millones. Ya está.
periodo de unidades y periodo de millones. Entonces, este número se leerá 60.359.546. Y se puede escribir de esa manera. 60 millones 359.000. Pero cuando acabamos de escribir un periodo, hay que poner una coma decimal, ¿sí? Entonces escribimos 359.000. 359.546. Cuarenta y 6 habitantes. Ya saben, ya lo hemos escrito así. Ahora, dice Panamá. En Panamá también yo lo escribo acá. Pero esta vez será así. 4. Panamá tiene esa cantidad de habitantes, ¿sí? Pero notas que yo lo he separado. La clase, ahí tiene un pequeño espacio. Cada clase tiene un pequeño espacio. Acá se me escapó. Acá debería ser el espacio. Acá hay un pequeño espacio. ¿Para qué? Para poder leer cada número. En algunos autores ponen un punto, ponen una coma, ¿sí? Para nuestro caso estamos dejando espacios para poder leerlo. Y cuando nosotros empezamos a hacer esa separación, empezamos del número que está a la derecha hacia la izquierda, siempre respetando tres órdenes que forman una clase hacia arriba y luego otras tres órdenes. Entonces, en la parte baja, ¿cómo se lee? Millones, millones, y arriba se lee 1000, y eso será de las unidades. Entonces, esta lectura, ¿cómo va a ser? 4.244.860. Así. 4 millones. Después de los millones viene la coma decimal o la coma. 244.000. 244.000, ¿ve? 860. 860 habitantes. ¿Sí? En Panamá tenemos 4.244.860 habitantes. Ahora dice, ¿a qué país corresponde el número? Tenemos 51.635.000 habitantes. Allá, 00 órdenes, clases de unidades, 00. Significa que puede empezar de acá, ¿sí? 1000, ¿a quién corresponde? La clase de millares, debe estar arriba. Y fíjate, aquí hay una coma decimal, que significa que es otro periodo de los millones que saca, ¿ve?
periodo de los millones. Y aquí es clase de los millares. Ya está. Si nosotros quisiéramos hacer acá, disminuir ese trencito, sería de esta manera. Entonces, millones, 51 millones. Será 51 millones. 635.000. Será 635.000. ¿Ve? Acá se lee 1000. Y abajo 0, 0, 0, 0, 0. Eso es 51.635.000 habitantes. ¿Y eso a quién corresponde? Me parece que corresponde a, vamos a ver, aquí está, Corea del Sur. ¿Sí? Entonces esto será Corea del Sur. A ver, tenemos otro. Dice 126.529.100 habitantes. ¿Ve? Acá sí tenemos el orden de las unidades. 100 habitantes. Acá tenemos una clase de millares, porque dice 1000. ¿Ve? Y acá dice millones, que es un periodo. ¿Sí? La centena de millón llega ahí. ¿Ve? 126 millones. Nuestro tema, justo la centena de millón. Entonces nosotros podemos hacer primero la clase de unidades, luego la clase de millares, luego viene el otro periodo de los millones. Entonces será 126 millones. 126 millones 529.000. 529.100 habitantes. ¿Y eso a quién corresponde? Eso corresponde a Japón, me parece. Sí, esto es Japón. ¿Sí? Método práctico para leer números. ¿Cómo hacemos el método práctico para leer números? Hacemos esto. Ese es el método práctico. ¿Qué decimos? Acá será esto. 330 millones, ¿ve? 222.422 habitantes. Eso es de Estados Unidos. Acá nuevamente empezamos siempre de la derecha. Será 50.533.382 habitantes. ¿Sí? Eso es todo, chicos. Cuídense.